Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Venezuela? Muy buenos días. Aquí en su programa Café en la Mañana se va julio, 31 de julio. Y entramos en el mes también en el que algunos dicen que es el más largo del año, el mes de agosto. ¿En serio? ¿Por qué? Alguna gente dice eso. Porque será por las vacaciones, ¿será? Aunque hay gente que se le hace también eso corta. te iba a decir, se hacen corticas, si son por las vacaciones se hace cortica para los chamos. Bueno, ¿Cómo está? Buenos días, señor caballero. Buenos días. Arrancamos con esas imágenes, ya las veían, de lo que ha sido alusivo a esta actividad, los 21K de Caracas, en el marco de estos 456 años de la fundación de Caracas, la capital. Y también, aunado a estas imágenes que les presentamos de lo que tiene que ver con este maratón, también veíamos imágenes de este concierto en la que fue la semana aniversaria en nuestra ciudad capital. La ciudad de la furia, como le dicen por ahí. Sí. Nuestra amada Caracas, que cada día está más bonita, cada día está más llena de brillo, cada día la gente le agarra más cariño a esta ciudad capital. Bueno, y veíamos esos rostros maravillosos. Por cierto, nuevamente, mira, tú sabes que se ha hecho ya como tradición el tema de la decoración que se está haciendo en el Paseo de la Nacionalidad, en el Paseo de los Próceres. Y se hizo una decoración espectacular de las banderas, del tema patrio, ¿no? A propósito de lo que es 5 de julio, 24 de julio, se hizo espectacular, bellísimo, está el Paseo de la Nacionalidad. Mira, de verdad que... No, y hay mucho súper. espacio. Bueno, usted Sí, Caracas pasea está por bellísima, Caracas, Caracas está muy toda bella. Caracas remozada, sin duda un trabajo importante que se ha venido haciendo, bueno, en los últimos años, que es un trabajo en equipo, bueno, de las autoridades electas y también de, bueno, los trabajadores y El siempre poder la popular conciencia. organizado. El poder popular y la conciencia de uno, ¿vale? Como quizás los que no vivimos en Caracas, pero que transitamos. ¿Qué haces vida? Tú no que vives en hacemos Caracas, pero haces vida aquí en Caracas. Más tiempo muchas veces paso aquí en Caracas que en mi lugar de origen. Así que bueno, bien bonito todo y un saludo a todos los caraqueños, la idiosincrasia de una Caracas que bueno, año tras año sigue creciendo y se sigue poniendo muy bonita. Fíjense, durante este fin de semana se desarrolló lo que ven ustedes en las imágenes. Se llevó a cabo este maratón importante, estuvo al frente allí la almiranta Carmen Meléndez, la alcaldesa de Caracas, también estuvo Nahum Fernández, el jefe de gobierno de la ciudad capital, donde hubo una participación importante de atletas que se dieron cita a esta justa deportiva, obteniendo resultados bastante interesantes, tanto en el renglón femenino como en el masculino. Mira, se dieron cita allí y fue una actividad súper bonita, porque también además que veíamos a los atletas, también habían niños, jóvenes, adultos, abuelitos, que estuvieron allí participando de manera presencial, viendo la actividad y también disfrutando de todo lo que había alrededor de este gran maratón. Vamos a escuchar qué ha dicho la almirante en jefa Carmen Meléndez en torno a esta actividad tan bonita que se llevó a cabo durante este fin de semana en la ciudad capital. Cumplido
con una agenda en este aniversario. Y estamos cerrando en el día de hoy con este gran maratón Simón Bolívar 21K. Lo recuperamos otra vez, que se había perdido, pero aquí estamos otra vez recuperando este maratón, donde hay una participación de que cerca de 1.400 corredores, atletas en las diferentes categorías. Las personas con discapacidad salieron primero. Ahora este bloque maravilloso de atletas que nos llena de alegría, porque es la unión de todos los venezolanos y venezolanas, los caraqueños y caraqueñas, porque aquí han venido invitados internacionales, nacionales. Todo el que se inscribió está participando, y esa es la alegría de la unión de todos a través del deporte. Bueno, ahí está, mire, qué bonito y qué especial. Más de 1.400 atletas se dieron cita, y sobre todo un momento, una oportunidad para los caraqueños. Por cierto, también este fin de semana hubo distintas actividades culturales, también en la Plaza Diego Ibarra hubo una actividad que comentarles. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los ganadores. ¿Los tenemos? ¿Sí? Sí, vamos a mostrárselos. Fíjense, ahí está. Media Maratón Simón Bolívar 21K. Las ganadoras en el ramo femenino. Primer lugar, María Garrido, con un tiempo de 1 hora 20. Ahí también vemos al segundo lugar Raquel Agudelo, y con un tiempo de 1 hora 20, 10 segundos. Como unos segundos pueden marcar la diferencia. Y fíjate aquí, bueno, en tercer lugar, Magali García con 1 hora 21 minutos 13 segundos. Esto es en el ámbito y en el renglón femenino. Pero vamos a ver qué pasó en la rama de masculino, y en este caso absoluto. Primer lugar, Winston Palma, tiempo 1 hora 07 con 07 segundos. En segundo lugar, Eudith Tiamo con un tiempo de 1 hora 8 minutos 13 segundos. En el tercer lugar, Didimo Sánchez con un tiempo de 1 hora 8 minutos 14 segundos. Mira, por un minuto. Un segundo. No, un segundo de Segundo, diferencia, segundo, señor vale. Caballero. Oye, mire, ¿qué tal? 13 segundos y el tercer lugar 14 segundos. ¿Qué tal? Un segundo de... Claro que es 1 hora corriendo. Mano, hay que ponerse a hacer. O sea, que yo en las noches últimamente he tratado de comenzar a caminar, porque no tenga el sedentarismo. Póngase 1 hora. a hacer ejercicio, señor Caballero. ¿Qué hacer Mire que ejercicio? los años no perdonan, señor Ahora. Caballero. Bueno, vamos a revisar qué ha escrito a través de su cuenta de la red social Twitter el jefe de gobierno de la ciudad capital, Nahum Fernández, a propósito de todas estas actividades. Fíjense lo que ha destacado. Dice así: felicitamos a nuestros deportistas de este caso Distrito Capital por llevarse el primer lugar en la extraordinaria Copa Caracas 256 años de este año 2023. Igualmente dice y destaca: agradecemos la participación de los diferentes atletas que sumaron a este grandioso evento, gracias a todo el trabajo que se realizó en conjunto con la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Hemos, dice, concluido una semana llena de energía y felicidad. Viva el deporte como bandera de inclusión y respeto. La victoria es de todos y todas. Vamos a revisar cuáles fueron las categorías que estuvieron participando en esta media o en este maratón, 21K. 19 media maratón, aquí está Simón Bolívar, fíjense, ahí está el flyer, rapidito, repasamos para ustedes. Hubo categoría absoluta de 16 años y más. Igualmente la juvenil de 15 a 19 años. También libre, submaster, también hubo Master A, Master B y Master C, imagínate, hasta los 64. Mira, bueno, no, señor Caballero. ¿Hasta el cuarto Master G, 70 años y más. Bueno, yo entro en... También, yo creo que yo entro ¿usted entra en la D? No, yo En la entro G. en la juvenil, de 15 a 19. No, sí, y sobre todo con la capacidad. Sí. También hubo para personas con discapacidad, sí, qué bonito, de 16 años en adelante, ¿no? Con silla de ruedas, alguna discapacidad, fíjense. El tema de la inclusión también se hizo presente allí, qué bonito, de verdad que sí. La almiranta en jefa también ha colocado y ha publicado un Twitter. Sí, miren, ahí... A propósito de esto. Sí, ahí está, porque se ha cerrado esta jornada con motivo de estos 256 años con un conciertazo. Vamos a presentarles allí. Esto fue específicamente en la zona rental. Con el gran concierto Caracas Retumba Salsero este 28 de julio seguimos celebrando los 456 años de Caracas en la zona rental. Un espectáculo lleno de alegría, emoción y seguridad para que sigamos disfrutando del cumpleaños de nuestra ciudad capital. Mira allí las imágenes. Vamos a revisar ahí más información. Ah, no, ahí lo tenemos. Ahí está. Están. Bueno, mucha gente se sumó porque decía que se realizó este concierto. Usted quizás que me está viendo fue
o quizás se enteró, como se ha enterado a través también otras personas por las redes sociales, pero también hubo uno el sábado ahí en la plaza de Diego Ibarra, y seguimos hablando de los espacios remozados y muy bonitos que sirven para la celebración El esparcimiento. de actividades culturales, Yo, por cierto, estuve en el Parque del Este. ¿Qué El tal? sábado fui con mis Ven. sobrinas al Parque del Este. Mira, está el Leander, se acercan hasta allá, el paseo, hay niños. Y mira, mi sobrina, que tiene 8 añitos, ella cargaba su teléfono y iba grabando a la persona que le va explicando, ¿no? Qué bien. Vale la pena acercarse porque es un reencuentro con la historia, sobre todo Claro. los más pequeños. Es un tema de esparcimiento, pero un tema también de cultura, de historia. Así Oye, es. buena opción. Sí. 11, 14 minutos de la mañana. Yo estuve, pero en el laguito el domingo, ayer. Ah, también muy bonito, Está ¿verdad? bellísimo. Y estaba bastante Concurrido. nutrido, sí. Bastantes personas estaban allí. 11, 15 minutos de la mañana. Vamos también a revisar otras informaciones que son de interés y que ha publicado el presidente de la República a través de su cuenta en la red social Twitter. Vamos a revisarlo de inmediato. Bueno, el jefe de Estado coloca este primer mensaje y lo vamos a dar lectura a las 7 de la noche. Es la cita con el programa más esperado de la televisión y de las redes sociales, con Maduro Más. Más información, más análisis de la coyuntura política y de los avances del país y más contacto con el pueblo venezolano. Que nadie se lo pierda, destaca el jefe de Estado en esta publicación. Más mensajes que se publican. Fíjense, celebramos el 19 aniversario de la Misión Barrio Adentro Deportivo, una idea que nació de la hermandad entre Cuba y Venezuela, donde se reconoce la importancia del deporte para la formación de un nuevo ser social capaz de afrontar la construcción de la patria con mayores fortalezas y nuevos valores. Y adjunta allí el primer mandatario nacional una imagen que dice aniversario de la Misión Barrio Adentro Deportivo, tal día como hoy, 31 de julio. Vamos a revisar otro mensaje que coloca el jefe de Estado y dice así. La batalla de Matasiete, sinónimo de gloria margariteña, representa la grandeza histórica del heroico pueblo neoespartano que 206 años atrás no se intimidó frente a la arrogancia del Imperio Español y defendió con coraje la dignidad del suelo patrio. Ahí el jefe de Estado coloca esta imagen, 31 de julio de 1817, batalla de Matasiete. Bien, más mensajes a través de las redes sociales del primer mandatario nacional. Más fechas históricas, patrias. Fíjense, se cumplen 210 años de la hazaña patriota en el campo de Taguanes. Un triunfo de gran significado que marcó el cierre de un ciclo victorioso para la causa independentista liderada por Simón Bolívar. Celebremos con orgullo nuestra historia gloriosa. Allí adjunta una imagen, tal día como hoy, pero en 1813, batalla de Taguanes. Otro mensaje, y ahí vamos cerrando. El jefe de Estado coloca lo siguiente: a 42 años de su paso a la eternidad, honramos la memoria inmortal del insigne general panameño Omar Torrijos, quien defendió la dignidad de su patria y de su pueblo, convirtiéndose en símbolo universal de la lucha revolucionaria antiimperialista en nuestra América. Miren, Omar Torrijos. Es asesinado el general Omar Torrijos, 31 de julio de 1981. Y cerramos este recorrido con esta información. Fíjense lo que ha publicado la vicepresidenta Gabriela Jiménez. Dice así: el mundo actual está íntimamente influenciado por los avances de la ciencia y la tecnología. Además, la pandemia marcó un antes y un después para reflexionar sobre el rol de la ciencia en el bienestar de los pueblos. La era digital, la inteligencia artificial y otras tecnologías nos demuestran que la sociedad está inmersa en un conjunto de acciones y desarrollos tecnológicos que también predominan sobre algunos procesos sociales. Garantizar la ética, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad y el diálogo de saberes son desafíos para permitir el acceso y la apropiación social de todas y todos a las ciencias y las tecnologías. Destaca en este mensaje que el cambio climático, la educación, la salud y la industria son otros sectores de real interés, donde la ciencia y la tecnología marcan pautas. Bueno, bien interesante esto, el tema que es un desafío sin duda, la inteligencia artificial, que bien usado para fines, se puede usar para fines positivos, con buenos resultados, pero también hay que estar muy atento, ¿no? Porque como la tecnología, para vivir bien usada... ¿Para bien? Sí. Y para el mal también. Mal, sí. 11, 18 minutos de la mañana, amigos. También un hecho importante se marca el día de hoy. Queremos compartir con ustedes y ese va a ser nuestro tema a la vuelta. Vamos a estar conversando con Francisco Artigas. Él es abogado porque tal día como hoy, hace 23 años, el pueblo ratificó al comandante Chávez como presidente de la República. Y también, tal día como hoy, pero en el año 2017, el pueblo votó por la Asamblea Nacional Constituyente. Temas políticos en materia de derecho y cómo se sigue transformando allí estas actividades tan importantes para nuestro país, para nuestro pueblo, el tema político. Hacemos una pausa, ya venimos. No se aparten.
30 de julio del 2000 termina una etapa que comenzó el 6 de diciembre de 1998 y que nos fue trayendo por este camino referéndum, como lo dije en la campaña electoral del 98. Vamos a constituyente, es el único camino pacífico para salir del atolladero. Fue entonces cuando tomé este camino que aquí me tiene frente a ustedes, relegitimado por una inmensa mayoría de los venezolanos. ¡Qué inmensa victoria hemos obtenido! Y amor con amor se paga. Así que los invito para tener patria. Para ello, unámonos y seremos invencibles. Constancia y trabajo, porque ustedes son el pueblo más grande de América. Hermano, un abrazo bolivariano, revolucionario, para todo este inmenso pueblo. Mil gracias. Bueno, aquí estamos en Café en la Mañana y estas imágenes, bueno, nos retrotraen hace 23 años aquella victoria, bueno, del comandante Chávez, de la revolución. Veníamos de aquella propuesta que hacía el jefe de Estado, ¿no? Correcto. Refundar el país, la Quinta República. Así es, 23 años después ya nuevamente recordamos esa gran historia, todo ese tránsito que hemos tenido, todo ese camino que se ha llevado a cabo y hoy por hoy seguimos avanzando, seguimos creando y seguimos construyendo. Y de ese tema vamos a estar conversando el día de hoy. Aquí tenemos nuestro invitado. Francisco Artigas, abogado constitucionalista, muchos temas que abordar y sin duda este, ¿no? Lo que significó, veníamos de aquella constitución del año 61, donde se plasmaba la representatividad, pero digamos subyacía o quedaba pendiente el tema de la participación ciudadana, de la participación Muchos protagónica. temas quedan pendientes allí. Exacto, ese es uno de los tantos temas, vamos a decirlo así. Sí, muy buenos días, Michelle, buenos días, Emma Carolina, gracias por invitarme. Sí, tenemos un cambio radical en la Constitución de 1999 en comparación con la Constitución de 1961. Entre otras cosas, de lo que ustedes mencionan, de la democracia representativa pura a la democracia participativa, o una especie de mezcla entre participativa y representativa, pero dándole mayor preponderancia al poder popular, tomando en consideración las opiniones y las decisiones que tomarán el pueblo, que después se organizó mediante asambleas a través de la ley de los consejos comunales. Ese es un punto. Tenemos el otro punto, que es la ampliación del catálogo de derechos y el reconocimiento de esos derechos en la Constitución como derechos de aplicación inmediata y directa. Ya no era necesario, como sucedió con la Constitución de 1971, que se diera una ley para poder desglosar o para poder legitimar esos derechos. La misma Constitución de 1999, en su artículo 7, establece que todas sus normas son de aplicación directa e inmediata. No necesita una ley para que esos derechos se materialicen. En todo caso, profesor, estaríamos hablando, o cómo es visto 23 años después, o cómo ha sido llevada esta nueva Constitución, tomando también en contraposición lo que veníamos viviendo, ¿no? Durante la Cuarta República y cómo era ese tipo de acciones que se desarrollaban con la llegada de la Revolución Bolivariana, del comandante Chávez. Hubo cambios, primero, o más allá de este tema de la inclusión, de dejar de ser representativo para convertirnos en participativo, hubo otros temas de inclusión, ¿no? Porque yo creo que esta nueva Constitución hablaba, entre otras cosas importantes, del tema de la inclusión, ¿no? Que formaba parte como primordial para el desarrollo de la misma y la ejecución. Sí, esa inclusión precisamente está plasmada en el artículo 5 desde el punto de vista político, pero existe todo un capítulo de los derechos de los ciudadanos. La participación política, que está entre los artículos 62 y artículo 68, el mismo sistema económico que fue rediseñado en esta Constitución le permite al pueblo mayor participación, se establece
la propiedad comunal, la propiedad colectiva se reconoce, ya no solo la propiedad privada individual, sino que se reconoce una propiedad más amplia. Sin afectar a la propiedad privada, también se incluyen nuevos sistemas de propiedad. Ese es como uno de los aspectos. Y uno se ponía a pensar y uno dice, fíjense ustedes, en aquel tiempo, y si uno lo recuerda, año 99, a estos sectores de oposición, rechazaban esta propuesta. Ahora esos mismos sectores, o en un momento han aparecido como los defensores, entre comillas, de esta Constitución. De repente las nuevas generaciones o los más chamos no lo sabrán, ¿no? Pero esos avances que tuvo, ¿no? Con respecto a lo que había en el 61. Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la propiedad. Sí, fíjate tú, cuando tú hablas del reconocimiento y la defensa que hacen los opositores de la Constitución. En el año 2007 se sometió a un referéndum la reforma constitucional que propuso el presidente Chávez y fue rechazada, pero con el solo hecho de haber sido rechazada fue un gran éxito porque fue el reconocimiento del 100% de la población a ese nuevo proyecto constitucional que había sido rechazado, que había sido negado por factores de la oposición. Y sí, con respecto a los derechos, el catálogo de derechos se amplió: la educación, la salud, el derecho de la familia, el derecho de los niños, el derecho a obtener un salario y un trabajo digno. Bueno, todos esos derechos que estaban recogidos en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos fueron acogidos y ampliados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ampliados, recogidos, pero también reconocidos como materializables de forma inmediata y directa. Que el Estado, en cuanto a los derechos sociales, asume la responsabilidad y ya no era necesario que el Estado tuviera disponibilidad de recursos para poder materializar los derechos sociales. Dígase los derechos laborales, los derechos de salud, los derechos del trabajo, los derechos económicos y todos los derechos sociales incluidos. El Estado venezolano asume la responsabilidad, ya no habría manera de excusarse en la inexistencia de recursos para que el Estado comenzara a asumir, materializar y garantizar los derechos a los ciudadanos venezolanos. Es un avance importantísimo. Disculpa, No, adelante. Es un avance importantísimo porque en la Constitución de 1961 y en la mayoría de las constituciones del mundo, sus preceptos son programáticos. Están sujetos a la aprobación de leyes que desarrollen esos derechos para que los ciudadanos puedan disfrutarlos. En nuestro caso no es así. Por eso soy tan persistente en hablar de la aplicación directa e inmediata de esos derechos. Profe, han pasado 20 años, hubo un cambio de forma y de fondo dentro de nuestra Constitución, se incluyeron nuevos artículos, también se eliminaron algunos, también hubo el tema de la inclusión como parte primordial, usted ya lo destacaba incluso hasta los artículos donde estaba inmerso allí, en el ámbito social se abrió ese espectro. Han pasado más de 20 años de ese cambio, de esta nueva Constitución. Ahora bien, ¿qué opina usted como abogado constitucionalista que falta por hacer para seguir avanzando en este tema? Sí, bueno, primero habría que señalar que los procesos constituyentes son procesos permanentes que se van desarrollando en el tiempo. Ese desarrollo va a depender de las necesidades, de los cambios sociales. Y nosotros somos un ejemplo quizás muy novedoso con las sanciones económicas que se nos impusieron desde el exterior, de los países Estados Unidos, los países europeos, nos han obligado a tomar decisiones y a cambiar la forma para poder garantizar esos derechos. Seguimos en constante innovación, en constante creación de ideas, de formas para poder garantizar esos derechos. Los avances, sin duda, han sido notorios. Esos avances tenemos que irlos desarrollando cada vez que se nos impone una sanción, cada vez que se nos niega el acceso a la medicina, cada vez que se nos niega el acceso a la salud, a los alimentos, tenemos que innovarlo, pero el Estado los ha garantizado. Y el tema de los derechos humanos, ¿no? Por cierto, fíjense ustedes, en la 61 ocurrió aquel
aquello terrible, ¿no? Del llamado Caracazo, ¿no? Muertos, es decir, llegó la revolución y, por cierto, dignificó, reconoció, ¿no? Inclusive ante organismos internacionales lo que había ocurrido. Reivindicó los derechos que le fueron violados a esas víctimas del Caracazo, pero además los indemnizó. Los indemnizó, correcto. Pero como punto crucial, reconoce las violaciones de derechos humanos que se dieron en el año 2017 producto de las guarimbas. El Estado venezolano, el fiscal general de la República, reconoce, sanciona a los funcionarios de seguridad de Estado que incurrieron en violaciones de esos derechos. Un contraste con lo que pasaba en la Cuarta República, ¿no? Total y absoluto. Aquí donde inclusive en los años 70 lanzaron personas en los helicópteros, es decir, todo ese tipo de violaciones de los derechos humanos. Aquí el Estado, en una evidente y franca demostración de que no existen políticas del Estado que apañen violaciones de derechos humanos, ha venido reconociendo, sancionando a las personas que individualmente o en grupo se han dedicado a violar derechos humanos, que en muchos casos fueron contactados por las organizaciones de la oposición para que realizaran esas violaciones de derechos humanos y culpar al Estado venezolano ante los organismos internacionales. Pero no le funcionó porque el Estado venezolano lo sancionó y no fue necesario ir a instancias internacionales para que eso se sancionara. Se sancionó aquí. No obstante, hicieron denuncias que ya habían sido tratadas, acogidas y sancionadas por el Estado venezolano. Profe, vamos a establecer una pausa, ¿no? Continuamos conversando con el abogado Francisco Artigas, abogado constitucionalista. Estamos hablando de este tema tan importante, pero también tal día como hoy, pero en el año 2017 se lleva a cabo también un hecho bastante trascendental en materia política de nuestro país y tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, un 30 de julio, pero del año 2017. Vamos también a abordar ese tema, además tomando en consideración el ámbito político en el que se estaba viviendo en aquel entonces. Estábamos viviendo un momento bastante convulsionado con el tema de las guarimbas y el presidente de la República optó por esta medida tan maravillosa. Una vez que se anunció esto, se paralizaron las guarimbas. Vamos a estar hablando de eso a la vuelta, profe. Pausa cortica, no se parte, quédese con nosotros y vamos a dejarlo con publicidad. Servimos a 16 millones de venezolanos que nos motivan a ofrecer un servicio de calidad. Juntos somos el banco número 1 con la mayor solidez en el mercado financiero nacional, respaldado por la historia del éxito en cada rincón del país. En el Banco de Venezuela celebramos 14 años de éxitos a tu lado, porque en cada paso el mayor valor eres tú. Del 2017, el pueblo dijo sí a la Asamblea Nacional Constituyente, abriendo las compuertas de la disciplina y la conciencia para sembrar la paz en la patria venezolana. 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó. Y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. Tenemos asamblea constituyente. El pueblo de Venezuela ha demostrado que cuando nos reta el destino, cuando nos reta la oligarquía pátrida, es cuando nosotros hacemos valer la sangre de libertadores que corre por las venas de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. En medio de las amenazas, hubo estados del país que salieron los votantes retando la bala de los paramilitares, cruzaron ríos, en el Táchira cruzaron montañas, pero votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. Honor y gloria al pueblo de Venezuela. Esta es una constituyente para poner orden, para hacer justicia, para defender la paz.
Venezuela tiene Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escribir la nueva historia. Entre todas, entre todos. Ha llegado el tiempo de una nueva historia, de una gran historia. Y la va a escribir el pueblo soberano de Venezuela. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Bueno, ahí recordamos esa fecha, ¿no? En un contexto 2017 muy especial, donde se convoca y donde se celebra, ¿no? Recordamos, ya usted comentaba hace un rato el tema de las guarimbas, la violencia, y me quedo con una frase que decía el presidente, que decía poner orden en ese momento. Sí, fue una sorpresa que nos dio el presidente de la República a todos los venezolanos el 1 de mayo del 2017, cuando hace la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Convocatoria que se materializa con la publicación de las bases comiciales que se hizo el 23 de marzo, de marzo del 2017 también, y que fueron las bases para la realización del proceso electoral que eligió a los constituyentes que conformaron ese proceso. Importante que el presidente llama con 9 bases, con 9 principios que eran los que se iban a ser reconocidos o que iban a ser aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente. Entre ellos estaba el llamado a la paz para evitar la violencia que se estaba desarrollando. Creo que para esa época iban algo así como 121 fallecidos ocasionados por la violencia llamada por la oposición. En su mayoría personas, trabajadores que no tenían nada que ver con esa protesta, pero también oficiales de los cuerpos de seguridad, ciudadanos que de alguna manera militaban con el gobierno y fueron atacados en un proceso de violencia inusitado por parte de los partidos de la oposición. Profe, ¿qué cambios trajo consigo esta constituyente del año 2017? El principal es el tema de la paz, pero ¿qué hubo más allá de este llamado constituyente en el año 2017? Sí, en la base número 6, que sirvió de fundamento para el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, estaba la defensa de la soberanía del Estado venezolano. Ese fue el segundo objetivo que logró el presidente, por supuesto, no en el momento, pero sí se ha venido desarrollando a través de ese llamado y de ese objetivo. Se ha logrado el reconocimiento del Estado venezolano a nivel internacional, se ha logrado el respeto de la soberanía del Estado venezolano a nivel internacional, al punto que aquellos países, aquellos 60 países que se confabularon para desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pese a que se demostró que había sido electo en elecciones legítimas y populares, que gozaba de toda la legitimidad popular requerida para el ejercicio del cargo, lo desconocieron. Todos esos países, todos esos 60 países han retrocedido, a excepciones de algunos que no lo han hecho oficialmente, pero que cuando se sientan a establecer relaciones diplomáticas, relaciones económicas con Venezuela, hacen un reconocimiento tácito a nuestro gobierno. A ver, en un momento bien complejo, bien complicado en esta convocatoria, justamente, ¿qué representa, no? Porque entiendo que es así. Esto estaba establecido, la convocatoria de la constituyente, como una de las herramientas que puede tener el gobierno, en este caso, para hacer frente a situaciones como esta, ¿no? Una situación de emergencia donde prácticamente querían asaltar al sector de extrema derecha, violento, querían asaltar al poder. Es decir, sectores que inclusive ante esta convocatoria la intentaron sabotear y la gente, como veíamos en las imágenes, cruzaba un río, buscaba dónde, pero yo voy a votar, no quiero participar porque yo quiero paz. Hablar de estas herramientas que tiene la Constitución justamente para garantizar, ¿no? que se respete, se fortalezca. Sí, y más que garantizar que se respete, era darle la oportunidad
al pueblo, aquel que estaba sublevado y aquel que estaba en defensa del gobierno, de que se manifestaran. Elige tú el organismo con mayor base popular, con mayor poder, una Asamblea Nacional Constituyente, llámala y elige tú. ¿Qué es lo que va a hacer esa asamblea? Ahí es donde se da cuenta que ellos no querían realmente ninguna elección, ¿no? No Sí, querían realmente sí, participar. no querían, pero no participaron en el organismo más legítimo, más democrático que puede existir en un Estado, que es una Asamblea Nacional Constituyente, que está por encima de todos los poderes constituidos. Exacto. Entonces, no participaron en ello, por supuesto, una demostración de que no querían elecciones, querían un golpe de Estado, porque si ellos hubiesen tenido la mayoría que decían tener, hubiesen logrado una legitimidad a través de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no lo lograron. Entonces todo era una farsa de violencia, de tomar el poder por la fuerza, que no pudieron, ya que la Asamblea Nacional Constituyente les desmonta el discurso y les desmonta la posibilidad de continuar con esa violencia que había en las calles. Ellos continuaron con actos de violencia, la Operación Gedeón y todas estas otras cosas que hicieron para atacar al gobierno y tratar de mantener la violencia, pero no pudieron porque ya estaba desmontado el discurso de pretensiones democráticas que no eran tales. Desde el punto de vista, usted como abogado constitucionalista, ¿cómo evalúa usted esa jugada magistral que tuvo el presidente de la República, que no era esperada, ¿no? De llamar, hacer ese anuncio y llamar a una constituyente un 1 de mayo, el Día del Trabajador. Entonces, hizo ese llamado y automáticamente, como usted dice, se desmontan muchas situaciones que había planteado la oposición en cuanto al tema de la democracia, en cuanto al tema de que no se respetaban los derechos. Y el presidente sale con esta carta, ¿no? Usted como abogado constitucionalista, ¿qué lectura tiene? ¿Qué evaluación hace al respecto? Bueno, en primer lugar, fue una jugada maestra, una estrategia formidable utilizada por el presidente de la República. Usó en un momento en que se le acusaba de dictador el elemento más democrático, convocando al pueblo para que expresara su posición, para que expresara su idea y para que legitimara lo que tuviera que legitimar. Si era la oposición, que fuera la oposición la que se legitimara, si fuera como ellos decían. Pero se legitimó fue el gobierno. Primero porque ellos no participaron y segundo porque no tenían esa mayoría que ellos manifestaban tener. Tercero, eliminó todo vestigio de violencia en las calles, es decir, la posibilidad de una guerra civil que estaba en gestión con la ayuda de organizaciones extranjeras. Aquí nos estaban tratando de hacer lo mismo que le hicieron a Siria. Aquí nos estaban tratando de hacer lo mismo que le hicieron a Libia. No obstante, esa jugada del presidente de la República evitó que eso pudiera realizarse acá. Y uno se ponía a ver a la luz del tiempo, estas herramientas con las que cuenta la Constitución del año 99, tiene, por ejemplo, el referéndum revocatorio, que fue convocado por la oposición en el año 2004. Hubo un diálogo, hubo un acuerdo y bueno, ya está, pues, y hubo un resultado. 2004, vino después la elección del 2006, herramientas como por ejemplo la reforma, la enmienda, es decir, si uno se pone a hacer un contraste con la Cuarta República, usted le guste o no el gobierno, son herramientas que están allí y bueno, y la gente decide a través del voto, ¿verdad? Y gana la mayoría. Claro, y no las utilizaron. Exacto. No las utilizaron, intentaron, pero lo hicieron a medias, de forma extemporánea lo hicieron, incluso sabiendo, porque ellos tienen algunas organizaciones, algunos gremios que hay que reconocerlo, pues tienen bastante conocimiento sobre lo que es el derecho constitucional. No obstante, no utilizaron el derecho constitucional para resolver un problema político que se resolvía a través de la Constitución y las leyes. Lo obviaron, hicieron caso omiso a los mandatos aquí establecidos. Bueno, aquí está el artículo 247, que es el que legitima 247, 248, 249, que son los que legitiman al presidente de la República para hacer ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Fue motivo de ataques que había que hacer un referéndum, era lo que ellos, la única objeción que tenían para oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017
era que había que hacer un referéndum. No obstante, ese referéndum no era necesario, porque eso sí fue necesario en el año 1999, porque la Constitución no preveía un llamado a Asamblea Nacional Constituyente. Nos tenemos que despedir, pero le pregunto, este anuncio hecho por el presidente y luego de lo que ocurrió después de ahí, esa constituyente en el año 2017, tuvo repercusión en el ámbito internacional. Es decir, este llamado, la actuación que tuvo la oposición en función a este llamado que hizo el presidente a desconocer nuevamente todo el tema institucional, ¿tuvo repercusión en el ámbito internacional desde su punto de vista? Sí, obvio. Países que todavía estaban creyendo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro era una dictadura que había sido producto del fraude, comenzaron a ver una posición distinta. No obstante la campaña que se hizo de que no había legitimidad, muchos países se replegaron y comenzaron a aceptar al Estado venezolano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, como un gobierno legítimo. Bueno, gracias, profe. Bien importante. Francisco Artiga, abogado constitucionalista. Por cierto, para acá le mandan saludos Luis Rico. Le manda saludos acá en sintonía. Gran amigo. Ajá, aquí está en sintonía de Café en la Mañana. Bueno, llegamos al final. Hoy es lunes. Comienza esta semana. Comienza la semana y termina el mes. Amigos, nos despedimos. Mira, pendiente que por ahí se va a generar información, pendiente también el fiscal general de la República se tiene previsto de una rueda de prensa en minutos, así que vamos a estar bien atentos. También por ahí está saliendo una lista. La Asamblea Nacional que sigue trabajando en el tema de las postulaciones de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, así que vamos a estar también bien atentos. Esta semana promete informativamente hablando, bueno, como toda la semana. Nos despedimos, amigos. En la tarde, a las 7. Y en la tarde a las 7, exacto, con Maduro más. Nos despedimos, amigos, siempre con una sonrisa, el que obra bien, le va bien, será hasta mañana, pasen todos una feliz tarde. Chao. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.